Y ahora hemos descubierto que el señor Feijóo mentía descaradamente a todos los españoles, con cinismo, con hipocresía, todo este tiempo. Ahora descubrimos que cuando se apagan los focos, el Partido Popular reconoce que nuestra política de reencuentro y superación del drama que ellos provocaron en 2017 es acertada. La hipocresía del Partido Popular ha alcanzado cotas inverosímiles, porque fue durante su gobierno cuando se gestó la mayor crisis territorial de la democracia. Una crisis que el PSOE se encontró y que ha tenido que gestionar con altas dosis de generosidad para lograr que la convivencia se pueda abrir paso. El Partido Popular, en lugar de colaborar en normalizar esta situación, ha trabajado todos los días por la desestabilización. Y no hay mayor muestra de antipatriotismo. Saben ustedes que en el día de ayer, gracias a varios medios de comunicación, toda España pudo ver cómo quedaban al descubierto las mentiras, la hipocresía del Partido Popular en relación a Cataluña. Han sido varios meses en los que los socialistas hemos tenido que soportar insultos, acoso a todas nuestras sedes en España e incluso agresiones a algunos de nuestros militantes. ¿Y por qué? Porque la ultraderecha lo ha alentado directamente y el Partido Popular lo ha permitido, lo ha tolerado, lo ha amparado con un silencio cómplice, con excusas y con arengas tóxicas, negando cualquier vía que pudiera dar paso a la convivencia en Cataluña. La oposición del Partido Popular ha sido tan grave que, estando ellos de acuerdo en el fondo con nuestra política, han optado por una estrategia irresponsable de crispación. El Partido Popular, y podemos ceñirnos solo al periodo en el que el señor Feijóo se hizo cargo del mismo, aunque daría paz para mucho más, tiene una sola constante, un hilo conductor: la mentira. Tradicionalmente el Partido Popular ha sido cazado y pillado en mentiras históricas que serán recordadas para siempre por la memoria colectiva del país. Pero la etapa de Feijóo es algo digno de mención. Recordemos cuando se empeñó en que el Partido Popular, por ejemplo, había votado a favor de subir las pensiones. Lo dijo en la pasada campaña electoral de las generales, hasta que se encontró con una periodista que se lo rebatió en su cara. Pero a pesar de ello, se encaró con cierta soberbia. Posteriormente, las urnas le pusieron en su sitio. Luego se ha hartado de decir que no era presidente porque no había querido. Y esto no es cierto. No lo es porque su alianza con la ultraderecha se lo impide. La última confesión de Feijóo ha sido sobre el terrorismo. Y fíjense, me parece muy grave. Feijóo no ve terrorismo en las acciones de Puigdemont, pero ha recorrido programas de televisión, Media Galicia, Parte de España, diciendo lo contrario en las últimas semanas. Y de repente no ve encajable el terrorismo. La pregunta sería, ¿por qué siguen entonces instrumentalizándolo? ¿Por qué siguen usando algo tan doloroso para la ciudadanía española como el terrorismo para embarrar el terreno de juego? ¿Por qué habla el señor Feijóo de terrorismo en los platós de televisión si ni él se cree lo que dice? No creo que tenga que hacer mucho hincapié porque esto es algo inaudito en la política de nuestro país. Estamos perplejos. Claro, es que el liderazgo del señor Feijóo en el Partido Popular se parece mucho más ya a una interinidad que a un puesto fijo. Y el señor Feijóo lo sabe. Por eso está nervioso y está mirando de reojo a quienes le auparon a ese puesto para sustituir al señor Casado. Porque saben que le pueden hacer lo mismo. Y es que España no merece esta oposición destructiva que no tiene proyecto, que no tiene propuesta, que ha hecho de la mentira el modus operandi, que se basa en el absoluto cinismo y en la hipocresía. España necesita, los ciudadanos quieren una política responsable que trabaje por la prosperidad económica, por el bienestar de la ciudadanía, por el impulso a la convivencia. Por eso, el Partido Socialista exige al Partido Popular y al señor Feijóo que dé explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts. Igualmente exigimos al Partido Popular que pida perdón por haber mentido a los españoles, por haber fomentado la crispación
con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira. Urgen explicaciones y este partido, el Partido Socialista, no cesará de exigirla. Ni lo conductor, la mentira. Tradicionalmente el Partido Popular ha sido cazado y pillado en mentiras históricas que serán recordadas para siempre por la memoria colectiva del país. Pero la etapa de Feijóo es algo digno de mención. Recordemos cuando se empeñó en que el Partido Popular, por ejemplo, había votado a favor de subir las pensiones. Lo dijo en la pasada campaña electoral de las generales hasta que se encontró con una periodista que se lo rebatió en su cara. Pero a pesar de ello, se encaró con cierta soberbia. Posteriormente, las urnas le pusieron en su sitio. Luego se ha hartado de decir que no era presidente porque no había querido. Y esto no es cierto. No lo es porque su alianza con la ultraderecha se lo impide. Ahora le cuenta a los periodistas presentes en una comida que él mismo había convocado que en lo que se refiere a Cataluña, él ve 3 cosas importantes. 1, que no tendría problema en indultar a Puigdemont. 2, que le estuvo dando vueltas a conceder la amnistía. Y 3, que no ve terrorismo imputable a Puigdemont. Vayamos por partes. Los indultos a los líderes del procés que fueron condenados ha sido una medida que ha contribuido a que hoy en Cataluña estemos avanzando en convivencia. Primero entre catalanes y luego de Cataluña con el resto de España. Estas medidas de gracia que impulsó el Partido Socialista, recuerdan, fueron duramente criticadas por el Partido Popular. Y cuando digo duramente, ya saben a lo que me refiero, porque siempre se pasan de frenada. Dijeron textualmente que los indultos eran una traición a España. El tiempo nos dio la razón, suele ocurrir. Ahora el señor Feijóo les cuenta a los periodistas que él indultaría a Puigdemont. Entonces nos preguntamos, ¿por qué llevan 2 años criticando las medidas de gracia? ¿Por qué han animado a las manifestaciones con algo que no se cree ni el propio Feijóo? ¿Por qué han mentido de esa forma a tanta gente que les ha creído de buena fe? Pero no solo los indultos. Ahora conocemos que se pensó conceder y legislar a favor de la amnistía. Y dice que se lo pensó 24 horas, pero que dijo que no. Sería interesante saber si durante esas 24 horas el Partido Popular consultó con el líder de Vox, con el señor Santiago Abascal. Y dijo que no realmente por convencimiento o porque sabía que su socio Vox jamás apoyaría esa medida. Pero como bien ha reconocido, se lo pensó. Se lo pensó al mismo tiempo que animaba a los ciudadanos a manifestarse contra la amnistía. No recuerdo mayor ejemplo de hipocresía de sacar a la gente a la calle cuando está pensando en concederla y pactar con Junts. Salgan a la calle contra Junts, decía él, mientras yo trato de que me hagan presidente. La realidad es que la amnistía es la vía para pasar página de manera definitiva y facilitar, por ejemplo, que todos los funcionarios que de alguna manera se vieron involucrados en el procés puedan también dejar atrás una etapa de confrontación empezando de cero. Pero la última confesión de Feijóo ha sido sobre el terrorismo. Y fíjense, me parece muy grave. Feijóo no ve terrorismo en las acciones de Puigdemont, pero ha recorrido programas de televisión, Media Galicia, parte de España, diciendo lo contrario en las últimas semanas. Y de repente no ve encajable el terrorismo. La pregunta sería, ¿por qué siguen entonces instrumentalizándolo? ¿Por qué siguen usando algo tan doloroso para la ciudadanía española como el terrorismo para embarrar el terreno de juego? ¿Por qué habla el señor Feijóo de terrorismo en los platós de televisión si ni él se cree lo que dice? No creo que tenga que hacer mucho hincapié porque esto es algo inaudito en la política de nuestro país. Estamos perplejos. Más cosas que no se entienden si no se miran con el prisma de cierta ruindad política. Llevan meses hablando mal de España en Europa. Hace poco, unos días, tuvimos aquí la visita de la Comisión de Venecia. Han montado todo tipo de show en Bruselas para criticar
lo que ellos luego han reconocido que querían hacer, pero que no han podido por la oposición de Vox. Quiero terminar con una petición al Partido Popular. Creo que es de recibo que nos expliquen a todos y a todas qué contactos tuvieron con Junts y con Puigdemont. El Partido Socialista ha sido transparente. Hemos dicho cuando estábamos negociando en qué términos y hemos hecho públicos los acuerdos. Por eso es hora de que el señor Feijóo ahora cuente la verdad a los españoles y reconozca de qué habló con Junts, de qué habló con Puigdemont. Que nos cuente, en definitiva, si existe algún papel por el que el indulto sí era posible y cómo lo justificaba. Porque, por cierto, ¿qué representantes del Partido Popular acudieron a esas conversaciones? Yo me pregunto si el señor Feijóo ha tenido conversaciones directas con los líderes de Junts o con el propio Puigdemont. ¿Y por qué tiene tanto miedo el Partido Popular a lo que pueda contar Junts? ¿Qué ocultan? ¿Qué no quieren que se cuente? ¿Qué no quieren que se diga? El señor Feijóo, en definitiva, hizo 3 confesiones a los periodistas, a los que ahora trata de dejar mal, negando la mayor, pero ya es tarde. 3 confesiones que dejan en el aire 1000 preguntas. No sabemos si esta es la reacción de pánico a las frases de Puigdemont en su última carta, todo se sabrá, en la que hacía referencia a los contactos con el Partido Popular. Parece que les ha entrado miedo, y mucho. Bien, si esto ha sido una voladura controlada, como algunos dicen, y yo me pregunto si esto es controlado, ¿cómo será lo que no tengan bajo control? Lo que es claro es que el liderazgo del señor Feijóo en el Partido Popular se parece mucho más ya a una interinidad que a un puesto fijo. Y el señor Feijóo lo sabe. Por eso está nervioso y está mirando de reojo a quienes le auparon a ese puesto para sustituir al señor Casado, porque saben que le pueden hacer lo mismo. Y es que España no merece esta oposición destructiva que no tiene proyecto, que no tiene propuesta, que ha hecho de la mentira el modus operandi, que se basa en el absoluto cinismo y en la hipocresía. España necesita, los ciudadanos quieren una política responsable que trabaje por la prosperidad económica, por el bienestar de la ciudadanía, por el impulso a la convivencia. Por eso, el Partido Socialista exige al Partido Popular y al señor Feijóo que dé explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts. Toda España pudo ver cómo quedaban al descubierto las mentiras, la hipocresía del Partido Popular en relación a Cataluña. Han sido varios meses en los que los socialistas hemos tenido que soportar insultos, acoso a todas nuestras sedes en España e incluso agresiones a algunos de nuestros militantes. ¿Y por qué? Porque la ultraderecha lo ha alentado directamente y el Partido Popular lo ha permitido, lo ha tolerado, lo ha amparado con un silencio cómplice, con excusas y con arengas tóxicas, negando cualquier vía que pudiera dar paso a la convivencia en Cataluña. La oposición del Partido Popular ha sido tan grave que, estando ellos de acuerdo en el fondo con nuestra política, han optado por una estrategia irresponsable de crispación. No han dudado en votar en contra de medidas que eran beneficiosas para la ciudadanía. Hablamos de la subida de las pensiones, de la rebaja del IVA de la luz, del IVA de los alimentos, y todo exclusivamente por un interés partidista. Hemos escuchado estos meses de todo, que estábamos rompiendo España, que estábamos traicionando la Constitución, que estábamos atentando, en definitiva, contra la igualdad de los españoles, abriendo un proceso destituyente o convirtiendo a las Cortes en un foro de chantaje. Y ahora hemos descubierto que el señor Feijóo mentía descaradamente a todos los españoles, con cinismo, con hipocresía, todo este tiempo. Ahora descubrimos que cuando se apagan los focos, el Partido Popular reconoce que nuestra política de reencuentro y superación del drama que ellos provocaron en 2017 es acertada. La hipocresía del Partido Popular ha alcanzado cotas inverosímiles, porque fue durante su gobierno cuando se gestó la mayor crisis territorial de la democracia. Una crisis que el PSOE se encontró y que ha tenido que gestionar con altas dosis de generosidad para lograr que la convivencia se pueda abrir paso. El Partido Popular
en lugar de colaborar en normalizar esta situación, ha trabajado todos los días por la desestabilización. Y no hay mayor muestra de antipatriotismo. El Partido Popular, y podemos ceñirnos solo al periodo en el que el señor Feijóo se hizo cargo del mismo, aunque daría paz para mucho más, tiene una sola constante, un hilo conductor: la mentira.